Muy buenos días, muy buenos días. Espero que se me oiga perfectamente. Estamos comenzando en EFIC cerca de ti, en este riguroso directo en streaming que estamos gestionando desde estas últimas semanas como formación online gratuita. Y hoy toca el ámbito de empresa. Mi nombre es Izaskun Unzain, soy la directora de EFIC Business Solution, que es el área de empresa y desarrollo de talento de EFIC. Y fijaros, hace unos días, que ha sido la raíz de estar hoy aquí, veíamos un artículo relacionado con las empresas de rating, que son esas empresas de valoración crediticia, de riesgo crediticio, de las propias empresas o de los productos financieros. Y nos dimos cuenta de que siempre estaban hablando de esa calificación tan deseada por las empresas, que es una AAA. Y dijimos, ostras, si nosotros de la experiencia, del trabajo que hemos desarrollado en empresas y organizaciones, nos hemos dado cuenta de que tenemos 5 AES, 5 maravillosas AES, como 5 razones por las que las empresas y las organizaciones cada vez apuestan más por el desarrollo personal. Y esa es la razón básica y fundamental de la que hoy estemos aquí, hablando de estas 5 razones. Estemos hablando de 5 elementos que hemos testado numerosas veces trabajando a título individual, con equipos y a nivel organizacional. Y nuestra idea es hoy de transmitirlas y de compartirlas con todos vosotros y vosotras este maravilloso jueves, 9:30 de la mañana, en la que comenzamos en este área de empresa, sobre todo con una expectativa. Y es una expectativa que va por la línea de aportaros en todo momento, absolutamente en todo momento, desde la praxis más absoluta nuestra. Es decir, desde la experiencia que hemos tenido en estos últimos años desarrollando en estos ámbitos determinadas habilidades y competencias que se denominan la excelencia y que no es otra cosa a seguir creciendo poquito a poco en este camino de la evolución al final humana, de los equipos y en este caso de las organizaciones. Con todo esto, con toda esta antesala, pues compartir con vosotros la primera, ya comenzamos con lo que es la esencia, la primera de estas AES. La primera es abre los ojos. A mí me recuerda siempre que oigo el abre los ojos a esta película de Amenábar. Si bien aquí este abre a los ojos se refiere sobre todo a lo que es la parte de consciencia. Es decir, ese abre los ojos cuando llegamos a una organización, a una empresa, a ese despertar. Pero es un despertar que no pasa únicamente por esa parte de descubrir, de generar habilidades cuando trabajamos con las personas, sino ese abre a los ojos inicial también cuando empezamos a conversar con todos aquellos que nos llaman y nos piden que estemos ahí para acompañarles en un proceso de desarrollo. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Vamos a ir a lo práctico. Estamos hablando de que muchas veces entramos en una organización y, por poneros un ejemplo, nos comentan que quieren trabajar la comunicación eficaz. La comunicación entre departamentos, la comunicación entre determinados grupos, la comunicación en concreto una persona individual, lo que sea. Imaginaros que tenemos esta tesitura y que nosotros nos ponemos a preparar un programa relacionado a la comunicación eficaz, a la oratoria, etcétera, para plantearlo en la empresa. Si comenzamos así, nos quedaríamos con un montón de elementos que quedarían fuera de ese escenario que podríamos desarrollar. ¿Y a qué me refiero? Ese abre los ojos también es el de conversar y darnos cuenta y utilizar desde ese primer momento las habilidades y competencias que como coaches tenemos. Desde la escucha activa, desde la presencia, desde la pregunta y comenzar a indagar un poco más a qué se refieren con esa comunicación eficaz. Fijaros que quizás es muy diferente la idea preconcebida que nosotros podamos tener del escenario que nos comentan si no entramos a valorar y con preguntas mucho más concretas y precisas qué es lo que necesitan, cuál es la realidad, ese abrir los ojos y cuál es el siguiente paso que hemos de dar en relación a esa realidad. Imaginaros que empezamos a hablar, ya teniendo en cuenta esa necesidad de comunicación efectiva, que empezamos a hablar acerca de qué exactamente es lo que está pasando para que ellos hayan detectado ese área de mejora. Y nos empiezan a decir que generalmente en las reuniones pasa esto, que en las reuniones pasa lo otro. Empezamos a identificar ya un primer foco. Estamos hablando de que sobre todo la problemática radica en las reuniones. Quizás, como os decía, con una idea preconcebida, pensábamos que podía ser por la relación y el cómo se comunican las personas dentro del departamento y no únicamente en las reuniones. Es decir, es fundamental cuando hacemos ese desembarco de apertura de ojos dentro de las empresas que testemos a qué se refieren en concreto, que testemos que cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso de comunicación eficaz, si estamos hablando de individuos en particular, si estamos hablando de un departamento, si es una carencia o área de mejora a nivel global, organizacional, y de qué manera han detectado ellos que eso es algo que quieren mejorar.
Es decir, hacer una exploración en profundidad sería el primero de los pasos. Y no únicamente una exploración que se haga a nivel técnico, que también puede ser a través de herramientas, sino a través de la propia conversación podemos sacar información más que valiosa. A través de esas preguntas que tanto conocemos dentro del ámbito del coaching, que son preguntas abiertas. Preguntas breves, preguntas cortas, que empiezan por qué, por cómo, por cuándo, con para qué, con incluso los porqués, con todos estos elementos que comienzan con estas preguntas que decimos de periodismo, que nos van a aportar muchísima información de lo que nos quieren comentar, de lo que quieren de nosotros, de lo que quieren por nuestra parte que gestionemos con ellos, con esos individuos, equipos y organizaciones. Habéis visto que en varios momentos he dicho estas tres cosas, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque es fundamental. Todo esto tiene que estar alineado. Es decir, si se producen cambios, si se produce movimiento, si se produce un cambio sistémico de un pequeño equipo, eso repercute en toda la empresa. Cuando es positivo, repercute en el sentido de que los demás lo ven y dicen, ostras, ¿qué están haciendo estos, no? Que les vemos diferentes, que están haciendo algo distinto. Repercute siempre cualquier movimiento que hagamos a nivel individual, a nivel de equipos y de la propia organización. Todo esto tiene que llevar una línea de actuación. Tenemos que ser muy, muy comedidos en lo que hagamos en ese sentido. Ese abrir de los ojos que pasa por este escenario inicial de plantear un proyecto, de generar un cambio dentro de la empresa, que sea enriquecedor, bonito y alineado, tiene un segundo estadio en el que ya empezamos a trabajar el cómo se va a desarrollar dentro de un marco, dentro de unos elementos que tenemos que tener muy en cuenta, desde el marco temporal con el que contamos, desde los recursos, tanto de inversión como de personas, también elementos relativos a en objetivo. ¿Qué queremos conseguir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Con cuántas personas vamos a contar? ¿De qué manera vamos a desarrollar ese proyecto? ¿De qué manera vamos a hacer esa apertura de ojos con un proceso en el que va a haber pequeños planes de acción hasta llegar a ese objetivo final? Todo esto funciona muy, muy bien con esa filosofía Kaizen, esa filosofía de poquitos a poquitos, de segmentar al máximo cada uno de los elementos del proceso. Yo suelo decir que esto es muy, muy clarificador en el sentido en el que si tú ves un cuarto, tu casa totalmente desordenada, en el momento que lo ves de esta forma es como que te invade esa sensación de imposibilidad, incluso de frustración, de ¿por dónde comienzo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a gestionar todo esto? Pero en cambio, si tú comienzas ordenando un armario un día, otro día un sinfonía, yo creo que esto ahora lo tenemos muy al día con el tema del confinamiento. Otro día, otra parte, etcétera. Al final consigues el mismo objetivo, pero lo has hecho de una manera segmentada. Esto es fundamental de cara a conseguir de una manera nítida una planificación, planes de acción, microobjetivos, objetivos de desempeño que van evolucionando hasta un objetivo final que hayamos pautado. Todo esto es el desembarco de ese abre los ojos. Y fijaros que luego dentro de este proceso, y os comentaba justo hace un momento al comenzar, que también para nosotros es importante que suceda esta apertura de ojos a nivel individual, en las personas que estamos acompañando y con las que estamos realizando determinados trabajos. Hay a veces que estos cambios son radicales, hay a veces que vivimos cambios absolutamente maravillosos y que se perciben externamente y no solo internamente. ¿Y a qué me refiero? Fijaros, yo recuerdo con mucho cariño una intervención que hicimos en una empresa muy amplia en la que el equipo directivo estaba conformado por 7 personas, de las cuales 6 sí que tenían titulación universitaria, estamos hablando de ingenieros, pero uno no. Ese uno era quizás la persona que más tiempo llevaba en la empresa, era la persona que conocía, yo creo que absolutamente todos los estamentos, la logística, porque llevaba casi prácticamente desde el comienzo, era la persona que había pasado por diferentes departamentos, pero ¿qué sucedía? Que él no se lo creía. Que ese hándicap de la titulación universitaria era tan grande en su universo que no era capaz de ver más allá. Tenía los ojos cerrados. No era capaz de ver que él era un pilar fundamental de esa empresa. Y se le veía gris. Si lo ponemos en una gama de colores, se vadeaba entre los negros y grises, de manera taciturna cuando iba a las reuniones, callado, sin manifestar demasiado su opinión ni sus decisiones. Estaba como en un segundo o tercer lugar, o en un tercer papel de esa película. ¿Qué es lo que sucedió? Comenzamos a trabajar intensamente con ellos en un proyecto que después de esta planificación previa conllevó una serie de elementos de engranaje como un puzzle en el que había sí acompañamiento individual de coaching, en el que había shadow coaching de reuniones, que fue fundamental, que es ese acompañar desde la sombra en lo que sucede en las propias reuniones para participar de una manera
puntual y a través de una alianza y de las preguntas. Y de esta manera, ¿qué sucedió? Sucedió sobre todo en las reuniones. Comenzaron a trabajar lo que son los roles de Alain Cardón, comenzaron a trabajar determinadas herramientas que permitieron que se les escuchase no solapados uno encima de otros, sino de una manera más individual. Comenzaron a darse feedback de lo que estaba sucediendo en las propias reuniones y detectaron que las decisiones que planteaba en relación, los planteamientos que hacía para determinadas decisiones esta persona en concreto eran los que más base tenían. Que cualquiera de las directrices que daba en relación a la logística y las relaciones interdepartamentales que aportaba esta persona eran las de más peso. Que sus silencios a veces les hacían reflexionar a todos y que esta persona era fundamental para ese momento que sucedió durante este proceso de acompañamiento y que era un cambio brutal dentro de la empresa porque esa empresa iba a ser intervenida. En este sentido se dieron cuenta de que sin él el equipo directivo podía tener un agujero enorme de actuación, que sin él no eran los mismos y que sin él la empresa, toda la organización de miles y miles de personas no hubiese sido la misma en esa gestión del cambio que tuvieron que hacer de una manera inminente por circunstancias del momento. ¿Qué sucedió? Que ahí él empezó a creérselo, que ahí abrió los ojos y se dio cuenta de que una titulación universitaria era eso, una titulación universitaria, que el bagaje, que el conocimiento, que lo que él había vivido y había aportado a esa empresa era muchísimo, muchísimo más, que realmente se lo reconocían, pero él no era capaz de verlo, no tenía consciencia de eso. Él no era capaz de ver que realmente se merecía, quizás, más que nadie estar ahí, o quizás de la misma manera, o quizás era ese reconocimiento que él mismo necesitaba darse. Y hasta que no se produjo esa apertura de ojos a través de indicadores, de trabajar, de reflexión, de feedback compartido por los diferentes compañeros, todo ese cambio y esa apertura de ojos no se produjo. ¿Qué deciros con esto? Que es una suerte muchas veces cuando trabajamos, sobre todo en el desarrollo personal y profesional, el poder vivir momentos de abrir los ojos tan bonitos como este que os digo. Pero es que además, después cuando sucedió esto, yo recuerdo con mucho cariño el viajar a esa ciudad del sur y encontrarme con todo el equipo, ya cuando estaban finalizando el proceso, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando me di cuenta que incluso a nivel vestimenta, esa persona en concreto había cambiado y había más color en su forma de vestir, en su mirada. Y hubo una cosa que además se ha repetido luego posteriormente en otros proyectos que hemos realizado, que me dijo, y que a mí por lo menos se me quedó grabada, y es que ese cambio no solo había repercutido en su puesto de trabajo y que estaba encantadísimo porque había repercutido también a nivel familiar. Él iba con otra mirada, con otra alegría. Él entraba en su casa de otra manera y le percibían de otra manera. Y a nivel sistémico de su propia familia, no solo de la empresa, todo cambió. Este tipo de cosas son maravillosas. Y ayer hablaba yo con un compañero suyo y seguía sonriendo acerca de todos estos cambios que sucedieron hace unos cuantos años. ¿Qué deciros con todo esto? Que la apertura de ojos, esa A de abre los ojos, es una A maravillosa para valorar y para tener en cuenta, y que cada vez más las empresas se dan cuenta de que esto sucede y que hay indicadores objetivos, porque también hay que tener en cuenta esto. Para las empresas es fundamental el que tengan de una manera cuantificable qué es lo que está sucediendo con los cambios, con las inversiones y con los proyectos que realizan. ¿Qué más sucede con esta maravillosa apertura de ojos? Pues que al final la gente es más consciente de sus realidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, me estás diciendo, Itzas, que no somos conscientes de lo que sucede, cuál es de nuestra realidad, nuestro punto de partida. Pues me voy a arriesgar y te voy a decir que muchas veces no. Un ejemplo en el que yo lo veo claro es cuando hablamos muchas veces de los idiomas. ¿Cuál es tu punto de partida? Y decimos, no, mi punto de partida, me pongo a pensar, yo parto, imagínate, que voy a retomar el inglés de un B2. Sinceramente, ¿partes de un B2? ¿Ese es tu punto de partida? ¿O cuándo era ese tu punto de partida? ¿Hace 3, 5, 6 años? Muchas veces no hablamos de realidades objetivas, de realidades realistas, de realidades alcanzables, de realidades que están encima de la mesa y las distorsionamos pues porque tenemos un montón de elementos que no nos hacen ver con claridad y abrir los ojos respecto a ellas. Es muy diferente si en esa clarificación quitamos la paja y nos quedamos con la esencia de cuál es la realidad y nuestro punto de partida, porque vamos a poder accionar y gestionar acompañando a esas personas de una manera más realista y mucho más eficaz, porque si no se produce frustración. Imagínate que yo estoy en la convicción que parto de un B2 y empiezo a aprender inglés de nuevo.
me voy a frustrar al día 3 porque no tengo ese nivel B2. Si empiezo desde mi realidad, desde un punto más atrás, que no pasa nada, mi objetivo está más lejos y está más lejos. ¿Voy a tardar? Bueno, lo que tarde. Pero la implementación, la integración de conceptos va a ser muy diferente y no se va a producir esa frustración y voy a ver mis pequeños avances, esos pequeños pasitos. Esa es la diferencia. El abre los ojos nos puede llevar al yo me lo merezco, yo lo valgo y yo también estoy en un punto de partida diferente al que quizás tenía yo en mi creencia o en mi pensamiento. Con todo esto deciros que la A de abre los ojos es el primero de los pasos para producir el cambio. Y esa A está tenida muy en cuenta porque es muy notable, es muy palpable y a través de signos, como os decía, bien de exteriores, de manifestarse y de gestionar las cosas de una manera distinta, son palpables dentro de las empresas cuando se empieza a trabajar con ello. Y con todo esto, fijaros, el otro día volví a detectar un vídeo en el que se hablaba de la consciencia. Y es un poco etéreo, lo voy a compartir con vosotros y sí que tiene matices en los que parece que estás diciendo, bueno, realmente esto es un poco pues eso, más espiritual, pero bueno, me gustaría compartirlo con vosotros. Y fíjate que es un vídeo de Jim Carrey, que personalmente no es uno de los actores que más me gustan, si bien cuando empieza a hablar de temas relacionados con el desarrollo personal tiene su punto. Entonces hoy voy a compartir con vosotros este vídeo y luego reflexionamos un poquito acerca de él, ¿vale? Vamos con ello, voy a ver, vamos a preparar el vídeo, quito mi cámara. Bueno, ya hemos visto este vídeo de Jim Carrey, que fijaros, tiene ese punto, como os decía, por lo menos para mí, etéreo. Si bien hay dos elementos con los que me voy a quedar hoy, y son, por un lado, el tema de la consciencia, de esa consciencia que nos permite vernos incluso a nosotros mismos desde una mirada externa, desde una mirada de águila o poliédrica,
en la que nos permite vernos con mucha perspectiva y con cierto punto, por lo menos a mí me lo parece, de sabiduría interior para poder autogestionarnos. Y el tema también que sucede con la consciencia, que en el momento que descubres que eso existe, que te aporta tanto, en ese momento hay algo que nace en ti. Y es que quieres compartirlo con los demás. Lo maravilloso de esto, de Abre los Ojos, es que produce un efecto dispersor. Tienes ganas de compartir todo lo maravilloso que has descubierto en ti a través de una nueva perspectiva que te hace crecer, que te empodera, y tienes ganas de compartirlo con el mundo. Y esto también es una gran parte de ese elemento del desarrollo personal, que se produce ese positivismo en ti por lo que descubres, por lo que aprendes y tienes ganas de transmitirlo a los demás. Desde esa parte generosa del ser humano de conozco algo maravilloso, quiero compartirlo. Lo mismo que compartimos un vídeo que nos hace gracia, lo mismo que compartimos una receta que nos ha gustado, lo mismo que compartimos una lectura que nos está aportando, nosotros también podemos compartir dentro del desarrollo personal cada pequeña cosa que nos estamos llevando con los demás. Y de esta manera haremos una filosofía de vida que podemos extender con mucha, mucha gratitud entre todos nuestros compañeros, familiares, parejas, amigos y también en el trabajo. Con todo esto deciros, después de este vídeo relacionado con la consciencia, que hay un elemento también para terminar esta parte de Abre los Ojos que es fundamental y nos sirve como de recurso dentro de las empresas para trabajar en esta apertura, porque muchas veces conversamos, pero muchas otras tenemos que llevar algo más dinámico. ¿Sabéis lo que sucede cuando utilizamos herramientas o cuando utilizamos el juego? Que es maravilloso. Cuando utilizamos el juego en las empresas, lo que sucede es que actuamos un poco como niños. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando jugamos? Pues que nosotros cuando jugamos, lo que sucede con todo esto es que en ese punto en el que comenzamos a jugar o a tener ese momento distendido, no estamos pensando en... espera, que no sé si me ven las diapositivas, me están comentando y yo lo miro ahora mismo. Espérate, voy a salir por si no se ven. No me deja compartir, creo. Un segundito. Ya se ven, vale, me dicen que ya se ven. Venga, perfecto. Pues nada, me quedo más tranquila. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Es que también las herramientas y el juego es fundamental a la hora de descubrir. Cuando estamos jugando, ¿qué es lo que sucede cuando jugamos? Cuando jugamos, como cuando somos niños, lo hacemos en un ambiente distendido. Cuando te tropiezas, cuando haces algo que metes la pata cuando estás jugando, no te dramatizas, no dramatizas, al final te lo llevas a otro terreno. Con lo cual, a través del juego, somos más nosotros en esencia, nos dejamos llevar, dejamos que los errores no sean tan terribles y los compartimos de una manera mucho más distendida y charachera y a la vez estamos aprendiendo, con lo cual el juego maravilloso como herramienta. Otro tipo de herramientas también pues pueden ser dinámicas o pueden ser herramientas como algunos de vosotros que sé que estáis por ahí, que conocéis ya como coaches, que son como la rueda de rendimiento y otro tipo de dinámicas que nos permiten sacar información para ese abre los ojos. Estas herramientas, al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos llevan? Nos transportan a hacer una reflexión acerca de ¿cuál es nuestro momento en relación a lo que estamos trabajando? ¿Y a qué me refiero? Imaginaros, vuelvo a traer lo de la comunicación eficaz, ¿vale? Estamos trabajando en la comunicación eficaz y estamos diciendo que son determinados momentos en los que hemos detectado que esto no funciona, ¿vale? Ya los tenemos clarificados. ¿En qué sentido? Pues estamos hablando de un tema de reuniones, estamos hablando de un tema de cuando se explican los costes, estamos hablando de un tema, etcétera. Vamos a coger estos 5 elementos que hemos detectado, que son en los que pinchamos un poquito, que queremos mejorar, y vamos a valorarlos, imagínate, del 1 al 10. Tecnología punta, ¿eh? ¿Veis qué cosa más sencilla? Vamos a valorarlos del 1 al 10. ¿En qué punto estamos en uno de ellos? ¿En qué punto en otro? Etcétera. Y hacia dónde queremos ir. Esto nos puede dar una perspectiva y puede ser una herramienta muy sencilla, las hay miles y las hay mucho más complejas y las hay también a nivel técnico, que nos van a llevar a conocer en qué punto estamos en relación a lo que estamos trabajando. Con todo esto, luego, ¿qué es lo que nos toca? A nosotros, sobre todo, lo que nos toca y en lo que somos, digamos, expertos es en realizar preguntas. Y de ahí extraer más información para seguir trabajando después de este abre los ojos en otra de las AES. Y es, por ejemplo, pues decirles preguntas tales como, vamos a poner algún ejemplo, en concreto, ¿de qué te has dado cuenta? ¿Y de qué más? ¿Cuál es tu punto de partida y a dónde quieres llegar? Y en relación a la comunicación eficaz y con este desglose que hemos hecho, ¿qué te ayudaría en este momento? O ¿cuáles son tus fortalezas o las fortalezas de este equipo? ¿Y las debilidades o áreas de mejora? También podríamos preguntarles, eso es, ¿hasta dónde te gustaría llegar?
Y también, uy, se me ha ido la diapositiva. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Y otra de las preguntas, que es una pregunta clave. Todo esto que estamos trabajando, ¿para qué? Todo esto, ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Qué te aporta? Y con todo esto estamos hablando de esa exploración maravillosa que vamos a hacer con el abre los ojos, pero luego llegan otros momentos, luego tenemos que avanzar. Y otra de las AES con las que vamos a seguir, que a mí además me encanta, porque yo creo que lo llevo integrado y que además es parte de mi filosofía de vida, es una A enorme, que es la de la actitud. ¿Qué es la actitud? Pues cada uno la podemos entender de diferente manera. Cada uno la podemos entender desde nuestra perspectiva. Pero cuando estamos hablando de actitud y cuando estamos trabajando en las empresas desde la actitud, sobre todo lo que estamos hablando es desde esa positividad, de esa actitud, de esa proactividad, de esa manera de relacionarnos con los demás, muchas veces con sonrisa. Y todo esto se transmite a través de los 5 sentidos. Y daros cuenta que la diferencia en una actitud positiva, tanto a nivel individual y en los equipos, lo que produce y lo que te aporta tanto a ti como a tu entorno, es mucha más sonrisa. Y entendedme con esto, mucha más sonrisa que lleva a que las cosas se hagan de una manera diferente. Fijaros que si yo me levanto por la mañana de mal humor y porque me ha pasado algo en el desayuno y ya entro con esa tesitura y ese semblante serio a la hora de trabajar, no estoy dando una oportunidad a que el día comience con una sonrisa. No estoy dando mi sonrisa a mis compañeros cuando entro, no estoy dando la sonrisa a los clientes, no estoy dando la sonrisa a los demás. Y probablemente, si no la estoy dando, la forma de relacionarme y de comportarme con el resto no va a ser la misma. No va a ser la misma y los resultados probablemente no sean tampoco los mismos. La actitud es fundamental. Y la actitud además está muy relacionada con un tema que dentro de esta A de actitud trabajamos en los entornos no solo empresariales, personales, en todos los ámbitos, desde disciplinas como el coaching, inteligencia emocional, PNL, etcétera. Y es el tema de la víctima y el protagonista, que algunos de vosotros conocéis. Y es que es cuestión de actitud el decidir quién quieres ser en tu vida. Si quieres adoptar el papel en esa película de víctima o quieres ser protagonista de tu vida. Porque fijaros que muchas veces en lo que nos amparamos es que esto es injusto. Claro que hay injusticias, claro que hay situaciones sobrevenidas, claro que hay momentos malísimos de vida, pues claro que sí. Y creo que todos los que igual estamos hoy conectados sabemos que existen, que los hemos vivido y que los hemos pasado de la mejor manera o de la peor dentro de lo que es nuestra vida. ¿Pero qué sucede? La decisión última mía, como suele decir mi compañero Pedro Marcos en relación al libro de Víctor Frank, el de El hombre en busca del sentido, la libertad última que tenemos el ser humano es el decidir qué actitud vamos a tener frente a las cosas que nos suceden, por malísimas, terribles, injustas y absolutamente tremebundas que sean. Es decir, nos pueden arrebatar todo, nos pueden arrebatar absolutamente todo hasta la vida, pero lo que no nos pueden arrebatar es esa actitud. Y yo creo que esa actitud, y eso me gustaría hoy compartirlo con vosotros, es parte de la esencia de este equipo de FIC que estamos estos días realizando este FIC cerca de ti, el traeros pues, aportaciones personales de desarrollo, de la praxis, de lo que hacemos en nuestro día a día. Esa actitud frente a cómo estamos reaccionando ante nuestras realidades. Esa actitud frente a la vida, es decir, ahora estamos confinados aquí en una casa, que estamos todos de la misma manera, teletrabajando o haciendo lo que buenamente podemos, con los recursos que tenemos, pero que no decaiga porque siempre hay opciones. Sea cual sean nuestras realidades, nosotros podemos afrontarlas con una actitud muy diferente. En esta vida, ¿tú qué decides? Es que es la pregunta, ¿ser víctima o ser protagonista de tu vida? ¿Tú qué decides? ¿Cómo afrontar, por ejemplo, el caso de Elena, una persona de una empresa con la que hablaba yo no hace mucho, que siempre manifestaba lo siguiente, y lo escribimos incluso en un papel. Me veo obligada a ir a las reuniones de comité con mi jefa. Me veo obligada. ¿Hasta qué punto, Elena, te ves, te sientes, crees que estás obligada a ir? Sí, es que eso no lo decido yo, lo decide mi jefa. Piénsalo bien. ¿Hasta qué punto tú lo decides o no lo decides? Estamos hablando ahora, entrando en matices, ¿no? Ya de semánticos, de matices de lo que es la comunicación verbal, ¿no? ¿Hasta qué punto decides o no decides tú, Elena, esto? ¿Tú podrías decidir no ir y quedarte fuera? Hombre,
Si nos ponemos así, sí, vale. Entonces es una decisión tuya, vale. En la que tiene mucho peso las consecuencias. Sí, podría perder mi trabajo, podría ser mal vista, vale. Pero es una decisión al fin y al cabo. ¿Vale? ¿Podrías tomar la otra? Sí, vale. ¿Pero podrías tomarla? Vale. Entonces, realmente muchas veces cuando transmitimos cosas que hemos elegido, decimos que estamos sin elección, decimos que estamos obligados, pero realmente sí hemos tenido la elección, si bien hemos decidido optar por otra, porque en ese momento las consecuencias considerábamos que nos pesaban más. Es decir, muchas veces llevamos el propio lenguaje a otros terrenos. ¿Y si, por ejemplo, la actitud de Elena en este caso fuese otra? Vamos a hablar de este escenario. ¿Y si la actitud de Elena fuese, bueno, voy a la reunión, he decidido ir a la reunión, mi jefa me lo pide, yo he decidido ir porque frente a las consecuencias es una opción que considero que es más óptima para mí? ¿Y qué puedo hacer yo en la reunión? Ostras, pues yo en la reunión lo que puedo hacer es el comité, ¿no? Pues quizás tener información de primera mano de lo que pasa en la empresa, de las decisiones que se toman. Oye, y si quizás mi jefa me manda a ir a los comités es porque realmente ve que yo tengo proyección dentro de la empresa, o que quiere que yo aprenda, o que me siente cercana, o que soy su mano derecha. Es decir, ¿qué puedo hacer yo en esa reunión? ¿Me la puedo planificar? ¿Puedo aprender? ¿Puedo estar con una actitud de a ver cuándo pasa mirando el reloj? ¿O puedo estar intentando sacarle jugo a esa fruta que se me ha puesto delante y cogerla como una oportunidad? Son las diferentes actitudes las que al final nos hacen crecer en una línea o en otra y las que nos hacen aferrarnos más a esa posición de víctima o a esa posición de protagonista. Fijaros, no hace mucho también en otra empresa había un tema de una elección, de una decisión que se tomó en recursos humanos frente a un equipo comercial en el que se les dieron vacaciones, creo que fue en el mes de marzo, aparte del equipo, directamente desde recursos humanos, y Ricardo, que era el director comercial de ese grupo, no había sido avisado de que se les habían concedido esas vacaciones que estas personas habían pedido a recursos humanos. Su sensación, la primera, fue de enfado. Luego, cuando lo transmitía, decía, pues es que me parece fatal porque no han contado conmigo, me han saltado, no han contado conmigo. Y estaba metido en esa bola. Su actitud frente a lo que estaba sucediendo estaba en esa tesitura. En este caso, Ricardo, podíamos explorar con él y de hecho se hizo. Preguntas que le podemos hacer. ¿Y de quién es este problema, Ricardo? La primera respuesta, de recursos humanos. Perdona, Izas, ellos han sido los que han tomado esta decisión sin contar conmigo y han dado las vacaciones. ¿Pero a quién le afecta? Hombre, a mí me afecta. Ah, vale. Entonces, algo de parte en lo que está sucediendo. Hombre, claro, indirecta. Vale, vamos por ahí. ¿Y quién es responsable de esto? Hombre, recursos humanos es responsable porque ellos han tomado la decisión. Ha sido recursos humanos totalmente. ¿Qué me estás contando? Vale. ¿Y tú? ¿No tienes ninguna responsabilidad? Yo, perdona, no. Ellos han decidido. Vale, y si nos imaginamos que esto es, yo que sé, un quesito de los del trivia, ¿cuánta responsabilidad tienen ellos y cuánto tienes tú? Todos los quesitos de recursos humanos. Vale. No hay absolutamente nada, pero nada que tú podrías haber hecho. Hombre, ¿a qué te refieres? No. Piensa. Hombre, podría haberles dicho que en marzo, antes, o cuando pasó esto, podría haberles dicho que marzo es un mes vital y que esto repercute en los resultados de la empresa, esto que repercute a nivel comercial, el departamento tiene mucho peso, esto repercute en otros departamentos, en marketing, etcétera. ¿Podrías haber hecho eso? ¿Algo más? Hombre, pues podría hablar con mi equipo y cuando piden esta, etcétera. Es decir, el hecho de explorar con Ricardo todo esto permitió ver que, aunque sea, estamos hablando de una responsabilidad compartida. Porque muchas veces partimos del quesito del trivial en el que no queremos coger ningún cacho, en el que no queremos afrontar que realmente nosotros tenemos una parte de responsabilidad. En cambio, si nuestra actitud es diferente frente a lo que sucede, si nuestra actitud es la de, espérate, yo puedo ser juez y parte, yo soy protagonista, yo soy de los que me he pedido ser protagonista, de los que tienen la sartén por el mango, sí. Si yo me pido ser protagonista, mi actitud es diferente. Y frente a estas situaciones y frente a estos elementos que suceden en el día a día, frente a estos elementos, yo lo que voy a hacer es optar por una vía en la que voy a ser partícipe de todo. Fijaros que muchas veces os decía que en las palabras y en la propia semántica están elementos en los que vislumbramos que realmente nuestra actitud va hacia un terreno o hacia el otro, ¿vale?
Entonces, yo os voy a decir frases que pueden ser llevadas al terreno de víctima y frases que las podemos transformar en protagonista. Y fijaros la diferencia del propio mensaje emitido para con los demás y emitido hacia mí. Si yo digo, esto es imposible, ya estoy con la parte de víctima. Pero si yo digo, aún no he encontrado la solución, es diferente. Hay una frase que a mí me encanta, ahora me ha venido así a la cabeza cuando se está diciendo esto, que es la de, lo hicieron porque no sabían que era imposible, ¿no? Entonces, ¿es imposible o decir, aún no he encontrado la solución? Ostras, me estoy mandando un mensaje diferente. Mi cabeza comienza a buscar la solución. Si yo digo, frente a este problema que tengo en el trabajo, alguien debería dar el primer paso. Alguien, ni concreto. Pero si yo digo, yo podría dar ese primer paso, ya estoy siendo parte, protagonista del problema, pero también de la solución. No lo dejo en manos de otros, que puede que nunca llegue. Si yo digo, no es posible hacerlo, ya me estoy negando la posibilidad. Pero en cambio, si yo digo, decidí no hacerlo, es una decisión mía personal el no hacerlo. Ya empiezan a cambiar las cosas. Y fíjate, también con un tema que es algo que yo también he empezado a trabajarlo y en mí misma, o sea, con total franqueza. Y que realmente es importante es, por ejemplo, cuando decimos, me haces enfadar. ¿Realmente tú me haces enfadar? O quizás sería cambiarlo por, cuando hablas de este modo conmigo, yo me enfado. Porque fijaros, igual si hablas de ese modo con otra persona, no se enfada. No se produce el enfado en esa persona, sino que soy yo la que en el fondo reacciono. Vamos a explorar. Voy a compartir contigo esto. Es una tesitura de protagonista. Frente a un debo irme de víctima, no, es que debo irme, tal, debo marcharme. El decir, no, 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 quiero irme, por lo que sea, pero quiero irme. Otra más. Esta es mundial porque yo creo que la decimos infinitas veces, la de no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Realmente no tengo tiempo? O preferiría concentrarme y distribuir mi tiempo en otras prioridades. Eso es una respuesta de protagonista y una respuesta mucho, mucho más sincera. Os decía que esta de actitud, la segunda que estamos viendo, también es un elemento multiplicador y es un elemento, sobre todo, que produce también esa dispersión como la A de abre los ojos. Entonces, en este momento vamos a compartir también un breve vídeo relacionado con lo que es la actitud, a ver qué os parece lo que sucede. Es de dibujos animados en este caso. Vamos allá.
Bueno, aquí seguimos. Espero que se me vuelva a ver bien aquí con los cambios de vídeo, pantallas y demás. Vale, se ve la diapositiva, todo, me comentan, y los que están detrás en técnico, fenomenal. Pues bueno, deciros con todo esto que la actitud es fundamental, es nuestra segunda de las AES. La actitud es algo que trabajamos de continuidad, es algo que al final repercute, como decíamos también, no solo en el trabajo, sino también en casa, y en muchos momentos el tema de ese cambio de actitud hace que veamos florecer a numerosas personas dentro del trabajo que hacemos en empresas, en organizaciones, en numerosos ámbitos, y es maravilloso, maravilloso. Y sobre todo porque además marca, porque sobre todo cuando practicamos en algo, hasta incluso en la actitud, fijaros cómo somos los seres humanos, ¿no? Somos muy pragmáticos y en el momento que comenzamos a practicar algo, nos hacemos muy buenos en eso. Eso no quiere decir que de repente yo coja una raqueta y me convierta en nadador. Pero si yo empiezo a jugar al tenis y lo hago con cierta frecuencia, pues no voy a ser mala en tenis. Es más, probablemente sea mucho mejor que cualquiera que no haya cogido una raqueta o lo haya cogido 3 veces en su vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que si practicamos la actitud seremos buenos en tener una actitud positiva, seremos buenos en sonrisa y seremos buenos en ser elementos dispersores de positividad dentro de la empresa. Y seremos recordados, sobre todo, de una manera muy especial, con esa semilla, con esa huella que podemos dejar en cada una de las cosas que hacemos. Y dentro de las empresas, todos aquellos que irradian con sonrisas y con actitud positiva, mueven y arrastran a los demás y también son recordados con esa parte fundamental. Después de la actitud hay otra muy complementaria, ¿vale? Y está muy relacionada con el tema de las competencias, y es la actitud, en este caso con P, y esa actitud la utilizamos sobre todo para englobar la parte de conocimiento, ¿vale? Para englobar esa parte de saber continuado, de desarrollo, de generar espacios de crecimiento desde el conocimiento. Es decir, el tener muchísima actitud maravillosa, sonrisa, lo que os decía, esa proactividad, el tener siempre ganas de, ¿vale? Es fantástico. Pero el equilibrio es mucho más fantástico. Hay que hacer un engranaje a la hora de evolucionar en las competencias. A la hora de avanzar a nivel competencial, es fundamental que tengamos en cuenta que el conocimiento continuado nos aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque, por un lado, con el conocimiento continuado, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a refrescar cosas que igual teníamos en el olvido, en el placar del olvido, como dicen los argentinos. También nos puede servir para que descubramos nuevos talentos. ¿A quién no le ha pasado? Que de repente, imaginaros que da una formación de oratoria y dice, ostras, me daba vergüenza. De darme vergüenza he pasado a, tengo el gusanillo, esto me gusta. Ostras, cada vez lo estoy haciendo bien. Ahí va, si me están pidiendo que haga yo las presentaciones en el trabajo. Ostras, que va a haber una convención y voy a dar una ponencia. Es decir, podemos ser descubridores de propios talentos que no teníamos conciencia de ellos. Actitud continuada. A mí me encanta cuando a veces comparto temas de formaciones y hay personas que tienen bastante integrado el tema de la actitud, tanto de los equipos como propio, y hasta tienen asignada como unas partidas y una inversión propia de vida en lo que es la formación continuada. Es decir, yo cada año delimito X o tiempo o inversión o lo que sea para seguir creciendo, para seguir teniendo conocimiento, para poder seguir enriqueciéndome yo y seguir aportando a los demás. Es que además es un elemento tan diferenciador el hecho del conocimiento, de la actitud, con la actitud mezclada, y al final las competencias va de eso. Es decir, cuando nosotros trabajamos, imaginaros que vamos a trabajar diferentes competencias dentro de una empresa. Ya que hemos cogido la comunicación eficaz, la tenemos ahí presente, y el liderazgo, vamos a coger estas dos, ¿vale? Tenemos que tener un punto de partida, lo hemos comentado, y tenemos que ver la evolución. En estas competencias, el conocimiento es uno de los elementos que también se valora como indicador de crecimiento en ese nivel de competencias. Con lo cual, hay diferentes engranajes que tenemos que tener en cuenta. Dentro de la formación, fijaros, el otro día me preguntaban, vale, Izas, ¿y cuáles son, dentro de lo que es la formación, el desarrollo continuado de conocimiento, cuáles son las temáticas más solicitadas? Y fijaros que os puedo decir que desde los últimos, me ponía a pensar y hacía un poco de retrospectiva, desde el 2014 aproximadamente, yo os diré que hay 5 o 6 temáticas que se repiten todos los años como las más solicitadas por empresa, y compartirlas con vosotros.
Con lo cual, estamos hablando de que realmente no queremos indagar en numerosos aspectos, sino que a nivel no técnico, que es esto, las soft skills, las habilidades de desarrollo personal, siempre tendemos a las siguientes. Liderazgo, entendiendo el liderazgo como ese liderazgo de servicio, ese liderazgo en el que aportamos a los demás generando espacios de conversación, de crecimiento, de diálogo. La comunicación eficaz y oratoria, de la que hablábamos, ese es también un top últimamente. La planificación y gestión del tiempo, incluso la delegación, que la incluimos muchas veces en un mismo pack, como elementos que yo creo que esos son de los de toda la vida, ¿no? Podría decirse, trabajados. El trabajo en equipo, la gestión de los equipos desde diferentes perspectivas del sistema y de las herramientas que podemos aportar en todo esto. Y últimamente también, fijaros que yo creo que igual por el tema de la gestión del cambio, de la vorágine, de lo que os decía, de ese día a día tan cambiante que tenemos, tema de gestión de conflictos, de mediación, incluso lo que se llama esa gestión del cambio, pero que engloba también detrás muchas otras competencias. Serían estas: liderazgo, comunicación eficaz, planificación, gestión del tiempo, trabajo en equipo y tema de gestión de conflictos. Son lo que llamamos soft skills, esas habilidades blandas que, fijaros que ese empuje que nos dio cuando empezó la Universidad de Harvard a decir que veían que el 80% del éxito, entendido como liderazgo, desarrollo, crecimiento y aportar dentro de las empresas, venía dado por el 80% de aquellas personas que tenían desarrolladas en altos niveles las soft skills, las habilidades blandas, que realmente el éxito, la proyección y todo lo que se conseguía como grandes líderes y gestores de equipos venía más de la mano de estas habilidades blandas que de las técnicas. Esto es un cambio de paradigma total. Yo estoy hablando que hace años, cuando yo estaba en la universidad, y fíjate que yo estudié Derecho, que no estudié algo técnico, siempre lo técnico estaba como algo de solera, de peso, y tiene su valor, y tiene digamos, su peso, su base, y es fundamental para el desarrollo empresarial, sobre todo, que es lo que nos atañe hoy. Pero estas habilidades, ¿qué es lo bueno de ellas? Pues que son habilidades que en el momento que comienzas a integrarlas, que empiezas a practicarlas, que empiezas a hacer músculo, como en el gimnasio, son habilidades que se integran en ti de una manera inconsciente. Y en el momento que se integran en ti de una manera inconsciente, ya lo tienes. Es como andar en bici. Es decir, si cada vez que tuviésemos que volver a andar en bici tendríamos que aprender, sería una absoluta locura. Ahora bien, si yo cojo una habilidad que la he dejado relegada durante un tiempo, pero vuelvo a habilitarla, o vuelvo a ir al gimnasio, o vuelvo a coger la bici, en breve estoy andando en bici. En breve estoy liderando. En breve estoy comunicando de otra manera, refresco técnica, me vuelvo a formar. Aptitud con actitud y con desarrollo y musculatura continuada de esas soft, de esas habilidades blandas que tanto nos pueden aportar. Fijaros que luego también hay algunas veces que dentro de las empresas ha habido una tónica que a veces hemos detectado y a mí personalmente me ha pasado, ¿no? Pues, por ejemplo, con algún perfil que llevaba ya mucho tiempo en la empresa, que ha recibido numerosas formaciones y que está en esa tesitura de yo es que ya estoy en un momento, me quedan estos últimos años, yo es que no puedo aprender más, es que no veo que tenga necesidad de aprender más. Y fijaros ese dicho de el saber no ocupa lugar. Y me lo voy a llevar esto a una cosa de casa. No sé si estará ahí conectada porque tengo una fiel seguidora, os lo tengo que confesar, que es mi madre. No sé si estará conectada. Pero bueno, esto va por ti, Ama, va por mi madre. Fijaros que mi madre se prejubiló con 63 años, creo que fue, 62, 63, era autónoma, mis padres tenían una pequeña empresa de frío industrial, falleció mi padre y ella continuaba ahí al pie del cañón como una leona. Y en ese sentido, con 63 años creo que fue, pues se prejubiló, ahora tiene 70. ¿Y sabéis lo que es lo primero que nos dijo a mi hermana y a mí? Que quería estudiar. Que ella se sentía muy orgullosa de poder haber trabajado, de haber hecho un montón de cosas por la familia y de habernos llevado a mi hermana y a mí a la universidad de aquí de Deusto, de Bilbao, pero que tenía esa espinita clavada. Y que había una cosa que le había pasado durante muchos años y que no lo manifestaba como tal, pero que la tenía ahí dentro de sí, y era que en determinadas conversaciones de ámbito más cultural, arte, literatura, etcétera, que eran más igual quizás sus inquietudes de cultura general, había cosas que se le escapaban. Y me decía, con sus palabras,
que por un lado se sentía orgullosa de ver a sus hijas de una determinada manera, por otro lado se sentía ella con esa tristeza de no poder haber absorbido esa información, de haber podido aprender y seguir aprendiendo, y que creía que era su momento, porque ¿por qué no ahora? ¿Y por qué no plantearse en este momento aprender de determinados ámbitos en los que ella tenía inquietudes? Porque a veces se daba cuenta y decía que eso, los que no nos dábamos cuenta éramos otros o nosotros, era que en conversaciones cuando te pierdes cosas por desconocimiento te da mucha pena, o por lo menos a ella se lo daba. Todo esto me hizo reflexionar de que a veces no nos damos cuenta de la suerte que hemos tenido, de ese legado de la aptitud, del conocimiento que ya nos han dejado nuestros padres por la generación, por lo menos que a mí me toca. Ese legado de enfocar y apostar en la mayor parte, de darnos ese espacio para seguir aprendiendo, ese espacio por invertir en formarte y desarrollarte como persona. Y creo que a día de hoy tengo cada vez más claro que también ese es el legado que yo quiero dejar a mi hijo. El que tenga esa posibilidad y tenga sobre todo interiorizado ese aporte que le va a dar el hecho de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir ampliando conocimientos hasta el último de sus días. Con todo esto deciros que todo lo que nos aporta el conocer, la sabiduría, el seguir, ¿no?, apostando por ampliar conocimientos, y que muchas veces lo que sucede es que cuanto más sabes, crees que sabes menos. Me acordé en todo esto, cuando estaba preparando el streaming este que estamos compartiendo, me acordé de una pequeña fábula y la busqué. Una fábula que sé que se utiliza a veces en algunos colegios para hacer reflexionar a los niños, y dije, ¿cuánto de niños tenemos nosotros a veces que necesitamos también refrescar muchísimo más que ellos? Entonces, compartir, si me lo permitís, con vosotros esta pequeña fábula que se llama Ignorancia y Sabiduría, la fábula sobre la sabiduría. Ignorancia y Sabiduría eran dos hermanas gemelas, dos amables y bellas damas, muy parecidas entre sí. Y en muchas ocasiones, si no se prestaba atención, se podía confundir a la una con la otra. Había muchas cosas que ninguna de las dos sabía, pero la diferencia entre ellas era que Ignorancia siempre decía que ya lo conocía y que no quería saber nada más. Sabiduría, en cambio, Sabiduría, por su lado, sabía que desconocía muchas cosas. Sabiduría decía que quería seguir aprendiendo. Una tarde llegaron a la ciudad unos viajeros de un lugar lejano para quedarse allí a vivir. Ignorancia no sabía cómo eran, pero como siempre no quería saber la verdad y opinó lo siguiente: son distintos a nosotros, por lo tanto no son buenas personas y no quiero que vivan en nuestra ciudad. Ignorancia no se molestó en conocerlos y evitó el contacto con ellos. En cambio, Sabiduría tampoco sabía cómo eran, pero sí quería saberlo. Y fue a conocerlos. Y de este modo, Sabiduría pudo conocer muchas cosas de estos nuevos habitantes de la ciudad. Una noche, una gran tormenta de arena arrasó la ciudad. Las calles quedaron cubiertas de arena y polvo y las casas tapadas por la tierra. Sabiduría había escuchado a los nuevos habitantes de la ciudad que le habían prevenido de la tormenta y le habían enseñado un nuevo sistema para evitar que la arena cubriese su casa. Por eso pudo salir de su casa y comprobar que el sistema había funcionado y que su hogar permanecía intacto ante las inclemencias de la tormenta. En cambio, la casa de Ignorancia estaba cubierta de arena, enterrada totalmente en una montaña de polvo. Los nuevos habitantes ayudaron a Sabiduría a desenterrar la casa de su hermana y después de mucho trabajo consiguieron que Ignorancia quedase libre. Pero Ignorancia, que estaba muy enfadada, y como era ella, dijo: ya sabía yo que estas personas no traerían nada bueno. Estoy segura de que esta tormenta es cosa suya. Volvió a casa a enterrarse. Ahora ya no en arena, sino en el desconocimiento. Ignorancia y sabiduría, dos caras de una misma moneda. ¿Y tú qué decides? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Yo creo que vosotros también. Esta sería otra de estas AES maravillosas que hemos descubierto, que en el momento que se ve ese engranaje perfecto y dentro de las empresas empiezan a trabajarlo, ven la repercusión que tiene. Compartir después de esta pequeña historia un estudio que cuando hablamos de soft skills o cuando yo comparto en los workshops, me gusta poner en conocimiento de los demás, porque creo que muestra también que no solo estamos hablando de conocimiento en determinados niveles. ¿Y a qué me refiero? El conocimiento no tiene límites.
ni de edad, ni de lugar, ni de, digamos, de desarrollo evolutivo de conocimiento. ¿Y a qué me refiero? Fijaros que se hizo en su día querían hacer un estudio y se hizo en India, con un grupo de mujeres que trabajaban en una cadena de montaje. El nivel cultural era bastante bajo de estas mujeres, trabajaban ahí de manera constante muchísimas horas y lo que hicieron es empezarles a dar pautas, ingredientes, pinceladas de temas de comunicación y relacionales. ¿Qué sucedió? Que pensaban que iban a tener unos datos objetivos de resultado con este grupo de mujeres de la cadena que estaban trabajando a los 6 meses, un año, pero antes incluso obtuvieron resultados. ¿Y sabéis lo que sucedió? Que a poco que les dieron, a poquito que les dieron, empezaron a compartir y a comunicarse entre ellas de una manera distinta, con lo cual repercutió en su forma de conocerse unas a otras y esto repercutió en la efectividad del trabajo y de los resultados que estaban obteniendo en la cadena, muy diferentes a los de otras que no habían sido sometidas a este entrenamiento. ¿Y sabéis qué más sucedió? Algo muy, muy bonito que se manifestó y que antes hemos hablado de esto, que dijeron que en sus casas habían comenzado a hablar de otra manera, habían empezado a comunicarse en concreto con sus hijas, quizás más desfavorecidas dentro de una sociedad con sus características y sus pinceladas, y habían comenzado a hablar con ellas de otra manera, y les estaban diciendo que estudiasen. Todo esto, ¿qué nos quiere decir? Que no ocupa lugar, que no estamos hablando de segmentos, que no estamos hablando de limitarlo a un determinado entorno, sino que todos tenemos posibilidades y al alcance de nuestra mano, y no solo con inversiones muy, muy potentes, sino al alcance de nuestra mano el seguir aprendiendo, bien de una manera autodidacta y también de otras maneras muy, muy diferentes. Con todo esto y por seguir, también deciros que dentro del tema de las soft skills, es uno de los que más estaréis oyendo a día de hoy en lo que se trabaja en las organizaciones. Es uno de los temas más recurrentes. Se engloban estas habilidades blandas dentro de lo que se llaman las soft. Y al fin y al cabo se trata de acompañar a que suman los niveles de estas habilidades en los demás de una manera exponencial. Y para eso estamos trabajando desde el desarrollo personal. Con todo esto, deciros que tenemos otra A más a añadir a lo que estamos diciendo. ¿Y sabéis cuál es? El autoconocimiento. El autoconocimiento. ¿A qué nos estamos refiriendo con el autoconocimiento? Mira, fijaros que el autoconocimiento es el conocerse a uno mismo. Vale, venga, de perogrullo, Izas, total. Pero ¿qué conlleva? ¿Qué 3 pilares, sobre todo, trabajamos dentro del autoconocimiento cuando estamos con las personas, con los equipos, en las organizaciones? Una fundamental, y ya ha salido en alguna de las cosas que hemos compartido, son las creencias. Las creencias, esos pensamientos arraigados que tenemos en nosotros. Esos pensamientos que un día los dimos por verdades verdaderas. Ese pensamiento que surgió ¿de qué? De unos hechos, de algo que yo vi, de algo que yo viví, de mi experiencia, de mi mochila, que me ha hecho integrarlo en mi cabeza como algo que es así, como que es una verdad absoluta. Esos pensamientos arraigados, esas creencias que habitan en mí. ¿Qué sucede con las creencias? Que pueden ser positivas o negativas. Si esa creencia me está haciendo crecer, si esa creencia me aporta, si yo creo que el madrugar me hace llevar un día mejor, que funcione mejor, que todo me vaya mejor, perfecto, madrugo. Pero si una creencia es negativa para mí, quizás es el momento, o por lo menos os invito a plantearos que podríamos chequearla para mejorar y transformarla en una creencia positiva. Dentro de las creencias trabajamos 2 líneas fundamentales y claras que tienen un resultado casi inmediato. ¿Y cuál es? 1, la autocreencia, es decir, la confianza y autoestima. ¿Qué es la autocreencia? La percepción que tengo de mí, esa es la autoestima. Es la percepción subjetiva que tengo de mí en un determinado momento. ¿Y cuál es? Pues depende del día. Fijaros que yo lo veo muy claro con, mira, cuando yo me levanto tengo un armario de frente que tiene unas puertas de estas correderas que son de cristal. Yo creo que algo significativo es ponerte delante de ese espejo y decir, venga, Izas, estás fenomenal, qué bien estás, que fluyes. Claro que sí, estás haciendo las cosas bien, venga adelante, y tienes esta ponencia, luego tienes esto otro, vas a realizar, venga. ¿Qué cosas se te ocurren en este momento de confinamiento? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién llamar? ¿Qué podemos menear? Vale, mi nivel de autoestima y de confianza en mí es bastante alto. Imaginaros la misma situación frente a ese espejo, pero que empiezo, qué pelos, qué tal, qué día tengo, no, si es que no me están saliendo bien las cosas, ¿cómo me van a salir? ¿Cómo van a salir bien las cosas si lo que sucede
Si lo que sucede es que al final es que este confinamiento es el que tiene la culpa, que no soy yo, que lo que sucede es que realmente no depende de mí, que depende de los demás. Lo que sucede es que es el mundo que está confabulando contra mí, que no soy yo. Mis niveles de confianza y autoestima están bajitos. Fijaros que la confianza, si la vamos a definir para luego trabajarla, esa confianza es cómo siento yo que tengo capacidad para realizar las cosas. ¿Cuál es mi nivel de capacidad? ¿Cómo lo percibo yo, mi nivel de capacidad para tener los recursos suficientes para hacer las cosas? Tenerlos en mí o saber buscarlos. O esa autoestima es esa percepción que tengo de mí, de cómo me veo frente a ese espejo. Muchísimas veces el hecho de recordar esta imagen mía frente al espejo, os aseguro que es un verdadero anclaje decir, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Vamos a chequear qué es lo que está pasando con esta autoagencia. Esto, trabajarlo a nivel individual y colectivo con los equipos muchas veces es algo absolutamente novedoso. Es algo que no lo conocen. Y el hecho de tomar conciencia y darse cuenta de que esto sucede y que podemos tener una confianza y autoestima a mayores niveles en el momento que empecemos a percibir en qué nivel está para poder trabajarla, tenemos que irnos a la parte objetiva. Tenemos que materializarlo y que concretarlo. Creencia, os decía, la trabajamos por la autocreencia y la trabajamos también desde otro punto de vista. Y es no solo las creencias que tenemos nosotros internas, sino la proyección de creencias en los demás. Esto es súper potente. Fijaros que el ejemplo más claro, y a veces me reitero con esto, pero creo que no hay mejor manera de manifestarlo y por eso, si algunos lo conocéis, volverlo a refrescar y con otros compartirlo de nuevo. Y es el efecto Pigmalión, la profecía autocumplida. Es ese estudio de base que sirve para explicarlo y es que en el año 68, creo que fue en una escuela de secundaria de San Francisco, decidieron hacer unos test de habilidades, de competencias. Realmente manifestaron que eran unos test de inteligencia, pero evaluaron una serie de competencias. Y distribuyeron a los que habían participado, a esos niños, los distribuyeron en dos grupos, diciéndoles a los profesores asignado a uno de los grupos y al otro que este era el grupo de los alumnos aventajados y este era el grupo de los alumnos, digamos, un poco más lentos, cuando realmente no era así. ¿Sabéis lo que sucedió al cabo de un año? Los resultados de los que habían sido calificados o precalificados, aunque no fuese así, de alumnos más aventajados, obtuvieron mayoritariamente mejores resultados. ¿Y sabéis por qué? Porque al final el profesor se lo creyó y proyectó sus expectativas en ese grupo. Y ese grupo las cogió, las creyó y construyó sobre eso, porque construimos sobre lo que creemos. Y esas personas se creyeron inteligentes, se creyeron maravillosas, se creyeron con potencialidad, se sintieron así y eso les llevó a comportarse como personas inteligentes, despiertas, proactivas y les llevó a obtener resultados así. Si yo repito a un niño, si yo repito a un compañero, tú eres listo, tú eres potente, tú eres proactivo, tú eres una persona con mucha valía, esa persona lo integra, si lo compra y lo integra, lleva a que se comporte de esa manera, le lleva a sentirse así, a comportarse así y a obtener esos resultados. En cambio, por eso muchas veces se dice el hecho de evitemos el hablar desde el ser y decirles es que eres desordenado, es que eres un desastre. Igual puntualmente ha sido desordenado, igual puntualmente ha realizado un acto en el que ha sido un desastre. Igual mi hijo, entro y veo el cuarto totalmente desordenado y que le digo, eres un desastre. No, tu comportamiento ha sido un desastre, tu comportamiento es mejorable, tengo una queja para contigo. Entonces ahí empieza a cambiar el lenguaje. Entonces ahí empiezan a cambiar las cosas, porque fijaros que es muy diferente también el cómo decimos las cosas y el cómo proyectamos incluso nuestras propias creencias. En esto también hay técnica. En esto trabajamos. Mira, me comentaban, me venía ahora a la cabeza y además me lo volvían a comentar ahora con esta tesitura ¿no? médica de profesionales sanitarios que tanto están luchando y con los que mantengo conversaciones de vez en cuando. Hablando de esto, nos decían, es que me había dado cuenta que antes de pasar todo este proceso del coronavirus, en una de las reuniones que tuvimos, y me pesa, no supimos trasladarle un área de mejora a una persona del equipo y tengo ese pesar. Es algo que van a comentarlo y van a hablarlo en breve en cuanto se pueda, si bien va por esta línea, es decir, cómo emitimos también esos mensajes, cómo los transmitimos. Y fijaros que no es lo mismo decir, ha sido un desastre en este proyecto, que decirte, cómo se han realizado las cosas, los pasos dentro de este proyecto, quizás no han sido los más adecuados. Esto me ha hecho sentir que
que podíamos haberlo gestionado de otra manera y que podríamos haberlo hablado antes. Y me gustaría que en otro caso lo hiciésemos, que compartiésemos este tipo de hándicaps y de problemas que nos surgen, que lo hagamos de una manera diferente, con lo cual crezcamos todos. Y darte también las gracias por poder compartir contigo esto. Es decir, hay técnica, lo bueno de esto es que hay técnica, se puede trabajar, podemos hacer músculo y no vale ampararnos en es que yo manifiesto las cosas así, es que yo tengo un ímpetu. Perfecto, perfecto tu ímpetu, perfecta tu manera de comunicar. ¿Y si te planteas que esta puede aportar más incluso a los demás? Que esta puede ser incluso más beneficiosa para ti, como te sientas que te perciben los demás y ves la sonrisa de otra manera. Son cuestiones que podemos seguir planteándonos. Entonces, dentro de esta parte de autodesarrollo, de autoconocimiento, uno de los elementos fundamentales es esta autocreencia, confianza, autoestima proyectada y recibida. Otro elemento, segundo de los pilares que trabajamos, ¿cómo no? Las emociones, las maravillosas emociones, esas reacciones que tenemos a los inputs que recibimos y cómo nuestro cuerpo reacciona de diferente manera, alegría, miedo, etcétera. Es maravilloso y es maravilloso también el tomar conciencia, el abrir los ojos, como decíamos, el darnos cuenta de que eso está sucediendo en nosotros. Y también gestionar incluso, no a título individual únicamente las emociones, con técnicas de gestión de emociones, sino las emociones de un equipo. ¿Cuántas emociones radican en un equipo? Que igual algunos de los miembros del equipo son contrapuestas a la propia emocionalidad del sistema, comunidad del equipo. El preguntarle a un equipo cómo está, el preguntarle a un equipo qué emoción es la predominante durante ese proyecto, qué emociones latentes hay ahí, qué está sucediendo, qué no está sucediendo. Es un descubrir muy, muy diferente que abre y despeja otras perspectivas de trabajo. Y luego el tema de los comportamientos, Fijaros, tercero de los eslabones que trabajamos en este autodesarrollo, comportamientos, sobre todo centrado en esa manera de hacer que tenemos, que está muy vinculada a los resultados y dentro de las empresas es algo fundamental. Dentro de esos comportamientos, uno de los principales chequeos es el de los hábitos. Los hábitos que son esos comportamientos, ¿no?, que tenemos ya afincados en nosotros, muchas veces de una manera inconsciente, y también tenemos que ver si están siendo positivos o negativos. Es un chequeo de hábitos. ¿Qué hábitos me están favoreciendo? ¿Qué hábitos me están perjudicando? ¿Qué hábitos favorecen al equipo? ¿Qué hábitos les perjudican? ¿Qué hábitos favorables para la organización? ¿Qué hábitos desfavorables para la organización? En esos tres niveles que desde el principio os estoy hablando. Esos comportamientos que al final nos pueden limitar. Todos sabemos que muchas veces somos seres de hábitos, es decir, estamos sentados en la mesa y nos ponemos en el mismo sitio, vamos al sofá y también lado de la cama, etcétera. Tenemos una serie de hábitos integrados porque nuestro cerebro necesita que se lo pongamos fácil. Perfecto, ¿vale? Esto está perfecto. Pero si conseguimos que esos hábitos al final entren en ese ámbito, en esa parte negativa, nos estamos perjudicando. El hecho de chequearlos y poder actuar con esos hábitos de una manera mucho, mucho más potenciadora, también es una parte de ese trabajo de autodesarrollo. Esta sería otra de las AES maravillosas que tenemos ahí. Y por continuar, me gustaría ir a la última de las AES, que a mí tanto, tanto me gusta, y porque me considero una mujer de actitud, os decía antes, positiva. Sí, quiero ser positiva, es una decisión personal de vida, y sobre todo me considero una mujer de acción. Lo he sido en diferentes momentos de mi vida, ahora no es el momento de entrar, si coincidimos en otros los comentamos. Si bien la siguiente, esperad que cambio aquí, la siguiente, estamos hablando de la acción. Estamos hablando de esta A maravillosa de acción, de motor del cambio, de esa acción estupenda. Y antes de pasar a hablar de ella, para ir terminando, que sería la quinta de las AES, vamos a ir a ver otro vídeo, en este caso de Will Smith, que también me gusta cuando habla de estos temas de desarrollo personal, y vamos a hilarlo con la acción y muchas veces que hay detrás de la acción, la postergación y de los miedos que tenemos en este tipo de actividades. Así que nada, quito este elemento y pasamos a compartir un vídeo.
Bueno, volvemos de este vídeo de Will Smith, que creo que es muy, muy ilustrativo y que al final nos deja claro, porque fijaros, a veces podemos estar compartiendo con los demás y diciéndoles a los demás lo que pensamos, lo que es el tema de la acción, lo que son los miedos, y les puede entrar por aquí, les puede salir por allí, eso lo sabemos. Pero en el momento que el ser humano tenemos una lectura, compartimos metáforas, vemos un vídeo y hacemos la reflexión nosotros mismos desde nuestro interior y lo asociamos a cosas que nos están pasando y compartimos. Por ahí veía un poco en el chat, aunque no me lo permite mucho, estáis muchos conectados, que decían, esto no te lo puedes llevar, lo que estás comentando, al tema de la pareja, he leído por ahí, alguna otra cosa. Por supuesto, todo eso nos lo podemos llevar a cualquier ámbito. Y en el momento que de una manera ilustrativa, bien a través de un vídeo, de la metáfora, de un cuento, del juego, de herramientas, descubrimos, autodescubrimos, nos lo llevamos y lo integramos ya como un aprendizaje propio. Y esa es la diferencia muchas veces de que nos lo digan. De ahí la diferencia de cuando hacemos el desembarco en empresas, organizaciones y trabajamos con los demás, no hablamos de ayudar, hablamos de acompañar. La diferencia está en que queremos generar entornos que sean autosuficientes. Es decir, que el hecho de acompañarles sea un proceso para esa gestión, para ese desarrollo de habilidades, para el cambio, para esa mejora, para ese crecimiento. Si bien en un determinado momento nosotros desapareceremos de allí. Desapareceremos y lo bonito de todo eso es la capacidad de, a través del acompañamiento y disciplinas de desarrollo personal, por eso esta A de acción también es grandísima, es que la acción se genere ya de manera automática en esas personas, se genere de una manera autosuficiente. Queremos tener gente que sea capaz de tener esa autoestima y esa confianza desarrollada, sea capaz de generar acción por sí mismo, sea capaz de tener las herramientas, sea capaz de tener los elementos totalmente integrados de una manera muy, muy inconsciente para que se generen de esa forma ágil y fácil y pueda construir tanto para sí como para sus entornos. Estábamos hablando de esta quinta, de esta A maravillosa de la acción. Will nos hablaba, ¿no?, de este miedo y de ese tiempo que estamos a veces dándole vueltas al miedo, a lo que puede pasar y a lo que no puede pasar. Pues fijaros, a veces no es tanto. No solo de tirarse de un paracaídas, sino a veces no es tanto. Incluso cuando emprendemos, incluso cuando dejamos una pareja, incluso cuando cambiamos de lugar de residencia, incluso cuando hacemos giros y cambios en nuestra vida. Todos esos miedos, claro, incertidumbres van a estar ahí. El tema es cómo lo gestionamos. Y fijaros, una de las cosas que funciona y que funciona muchísimo dentro de las empresas y que es tan, tan reconocida es la acción que a través del coaching. Es decir, no hay escapatoria, el coaching es acción. El coaching tiene la acción como motor del cambio, tiene acción como el colofón de todo este proceso que estamos hablando, de este proceso de planificación, de desarrollo, de evolución, de crecimiento, de conocimiento. Tiene un final feliz, que es el de la acción. Es decir, un final feliz que no lo equivoquemos con que el resultado siempre sea el óptimo o el deseado, sino que si realmente queremos resultados, tiene que haber acción, si no nos vamos a estar dando todo el rato con la misma pared. Fijaros que la diferencia entre el no hacer y la intención, como es el vocabulario, si yo intento levantarme de la silla, me quedo a medio camino. La diferencia entre el no hacer y la intención es prácticamente nada. La diferencia entre el no hacer y la intención y el hacer, ¿sabéis qué es? Es la vida. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Una vida de acción? ¿Una vida de protagonista? ¿Una vida de víctima? ¿Una vida de estar intentando? ¿Una vida de estar parado? Esa sí que es la actitud y la decisión también personal muy, muy propia. Realmente quien tiene éxito, éxito entendido, como siempre digo, de las personas que consiguen las cosas, sus sueños, sus retos, superar también los hándicaps, las piedras en el camino, estamos hablando de personas de acción. Estamos hablando de movimiento, estamos hablando de movement, estamos hablando de hacer, porque ¿sabéis qué sucede? ¿Sabéis qué sucede también con la acción? Algo absolutamente maravilloso. Se produce, por ende, y de manera pues colateral, aprendizaje. Te das autofeedback. Y ya para la siguiente, ya sabes por dónde tienes que ir. Incluso puedes generar hasta tu propia metodología frente a una circunstancia que te ha surgido. Y sobre todo, porque en el momento que vuelvas a reconocer esa situación en la que tú vas a necesitar de generar acción y sea muy pareja a lo que tú ya has vivido, ya tienes un aprendizaje y lo vas a implementar de una manera. Ya desde el saber, desde el conocer, desde el prueba-error. Pero si nunca accionas, te vas a quedar en ese primer estadio, te vas a quedar ahí, te vas a quedar más parado que si no hubieses hecho nada.
Solo con la intención no podemos al final vivir si queremos construir, desarrollar y aprender, porque al final nos quedamos en esa iba a decir ya manida zona de confort, que realmente no es salir ni saltar de la zona de confort, sino es ampliarla a través del conocimiento, del aprendizaje y de la acción. Por eso decimos que la acción es fundamental dentro del coaching, el hacer, el utilizar incluso el verbo hacer cuando nos relacionamos con los demás. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer equipo, vamos a hacer todos juntos. Y deciros que al final hay una pregunta detrás de la acción, y cuando yo he explorado este tipo de gestiones para impulsar y evitar la procrastinación, etcétera, impulsar la acción trabajando con los equipos y las personas, hay una pregunta que en su día en mí caló y que me gusta trasladar, y hoy, como no, voy a compartirla con vosotros, y es: ¿qué no me perdonaría no haber hecho? ¿Qué no me perdonaría? Porque ¿sabéis qué? El ser humano tendemos a arrepentirnos de lo que no hacemos, de lo que hacemos en menor medida. Si lo ponemos en la balanza, si ahora mismo hicieseis un ejercicio de poner en la balanza de toda vuestra vida, de cosas que habéis hecho y os arrepentís, os garantizo que sería muy pequeñita. Ah, pues de esto, bueno, pero realmente no me arrepiento del todo, ¿no? Porque también aprendí. ¿Y de qué cosas? De las que no has hecho. No he viajado, no he hecho esto, no he estudiado, no volví a llamar a esa persona. Miles de cosas, miles de cosas. En este sentido, transmitiros que la acción es el cierre y el motor del cambio dentro del coaching. La acción es el elemento que da el colofón, es el lazo que le ponemos al regalo cuando estamos haciendo este packing de desarrollo personal y profesional. Acordaos de esto, que no te perdonarías no haber hecho. Para ir terminando, creo que me quedan escasos minutos y me gustaría también, si no, como estáis ahí en el chat, si queréis manifestar alguna cosa, a ver si nos da tiempo a alguna pequeña pregunta. Me gustaría cerrar estas 5 AES, aparte de daros las gracias por estar aquí este jueves conectados en streaming conmigo, que veo que seguís ahí un montón de asistentes, tengo ahí varios dispositivos con corazoncitos también, o sea que muchísimas, muchísimas gracias, os noto ahí latentes. Me gustaría en este momento ir terminando con una pequeña lectura. Os vais dando cuenta de cosas que me gustan, ¿no? Me gustan las fábulas, me gustan las lecturas, me gustan los vídeos. Creo que porque al final son muy, muy ilustrativos, ¿no? Y entonces, preparando el streaming, dije, esta me gustaría compartirla porque después de las 5 AES hay un punto de nexo, de unión, multiplicador, cuando estamos evolucionando. Y cuando estamos evolucionando me refiero a cuando estamos creciendo como seres humanos, ¿no? En ese camino de dejar nuestra semilla, de dejar nuestro legado, de ser al final, igual podría traducirse en mejores personas, ¿no? Con áreas de mejora desarrolladas. Hay algo que es crucial, y es que juntos multiplicamos, es que juntos elevamos a la máxima potencia todo lo que hacemos. Compartir esta pequeña historia con vosotros. Hace algunos años, en las Olimpiadas para Personas con Discapacidad de Seattle, también llamadas Olimpiadas Especiales, 9 participantes, todos con deficiencia mental, se alinearon para la salida de la carrera de los 100 metros lisos. A la señal, todos partieron, no exactamente disparados, pero con deseos de dar lo mejor de sí, terminar la carrera y ganar el premio. Todos, excepto un muchacho que tropezó en el piso, cayó y rodando comenzó a llorar. Los otros 8 escucharon el llanto, disminuyeron el paso y miraron hacia atrás. Vieron al muchacho en el suelo, se detuvieron y regresaron. Todos. Una de las muchachas con síndrome de Down se arrodilló, le dio un beso y le dijo: listo, ahora vas a ganar. Y todos, los 9 competidores, entrelazaron los brazos y caminaron juntos hasta la línea de llegada. El estadio entero se puso de pie y en ese momento no había un solo par de ojos secos. Los aplausos duraron largos minutos. Las personas que estaban allí aquel día repiten y repiten esa historia hasta hoy. Porque en el fondo, todos sabemos que lo que importa en la vida, más que ganar, es ayudar a los demás para vencer, aunque ello signifique disminuir el paso y cambiar de rumbo. Porque el verdadero sentido de esta vida no es que cada uno de nosotros gane en forma individual, sino que todos juntos ganamos.
Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis ahí escuchando, compartiendo. Espero que sonriendo y que hagamos ese trabajo reflexivo de las 5 A's compartidas desde abramos los ojos, qué es lo que hemos tomado conciencia en este momento, en esta hora y media compartida, que también pasemos por ver qué actitud estoy teniendo estos días, por ejemplo, del confinamiento, y qué actitud me gustaría tener. ¿Qué actitud, qué momentos de crecimiento, de conocimiento me quiero regalar en estos meses, este año? También esa parte de autodesarrollo, ¿en qué me gustaría seguir indagando? ¿Qué me gustaría profundizar? ¿Qué quiero saber más de mí? Y sobre todo, muchísima acción. Así que dicho esto, doy por finalizada, os mando un abrazo y un beso virtual de estos enormes, enormes, enormes. Voy a mirar un momento el chat por si hay alguna cosita que queráis aportar. Estáis dando las gracias. Gracias por nuestra parte del equipo de FIC, de la parte de esta gestión de FIC cerca de ti, de la parte del área empresa de FIC en la que llevamos trabajando unos cuantos años. Y deciros que en ese sentido para nosotros es un placer el seguir compartiendo, que a veces las ocasiones como estas, diferentes, raras y llamémoslas de expediente X, en las que nos vemos envueltos, nos hacen desarrollar otros ámbitos como puede ser este de compartir y de estar en streaming con vosotros. Así que nada, por nuestra parte deciros que somos coaches por vocación, por devoción, y que vamos a seguir gestionando estos espacios para que crezcamos, ¿sabéis qué? Todos juntos, para que todos juntos ganemos. Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso enorme.